Quería tomar un momento antes de la cena, compartir una palabra. Tuvimos un retiro de líderes de un día en el cual una de las cosas que hablamos es acerca de la integridad que debemos tener nosotros como siervos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, ser hombres y mujeres íntegros. Y a mí me siguió trabajando un poco el tema y quería en esta mañana que leamos juntos el Salmo 15. Quería agradecerle antes de comenzar a leer y saludar a todos los hermanos que están en el Zoom y agradecerle a nuestra hermana Andrea Iglesias, que gracias a ella, mi esposa, hoy también pudo venir. Muy bien, el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y aquí responde el salmista, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Lo primero que me disparaba al leer este salmo es la importancia de estar en la presencia de Dios. Hoy cantábamos, ¿no? Una cosa pediré, que me quiero quedar en este lugar, en tu presencia. Y no es un lugar físico, la presencia de Dios, pero anhelar su presencia. Ahora, el salmista dice, ¿quién entrará? ¿Por qué pregunta, quién entrará? Y porque evidentemente hay algunos que van a entrar y gustar de las maravillas del reino de Dios y otros quedarán afuera. No hay otra respuesta, no la encuentro. Y aquí estamos hablando en este momento, en esta primer mirada, ¿no? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Esa primer mirada, cuando llegue ese momento. Todos tenemos como seres humanos la misma oportunidad delante de Dios de alcanzar esta vida eterna en la presencia de Dios. Todo ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, aún al pecador, aún a aquel que está en este momento perdido, que está en vicio. Dios lo ama y quiere rescatarlo para que le conozca a Él. Pero habrá quienes, por rechazar al Señor, tendrán una vida de tormento fuera de la presencia de Dios. Miren, ustedes saben, no solemos nosotros hablar del infierno, no es uno de los temas que solemos hablar, pero es real, es un lugar de un estado de sufrimiento eterno, está y es real. Pero hay un solo camino, Jesús dice, no teman, dice, creen en el Padre, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él habla, ¿no? Respondiéndole a Tomás, de que Él es el camino para llegar a ese lugar en las moradas eternas. Él es la verdad y no hay otra manera de poder llegar a alcanzar esta vida eterna, sino a través de Jesucristo. Estar en la presencia del Señor, la verdad que es lo mejor que nos puede suceder. No hay momento más precioso
que el poder estar en su presencia. Y bueno, va a llegar el momento que todos vamos a estar allí, sin límite de espacio, de tiempo, alabando y glorificando al Señor por siempre, eternamente, en su presencia. El otro día, cuando estábamos allí en la despedida de José, meditábamos acerca de Primera de Corintios, que habla allí, Primera de Corintios 4, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando cada día hay un proceso inexorable que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no es cierto? Mientras que el hombre exterior se va desgastando, no obstante, dice, el interior se renueva de día en día. Y habla de este tiempo que nos toca vivir como una leve tribulación momentánea y que va a traer un cada vez más glorioso peso de gloria en nuestras vidas. Y ahí habla, dice, mientras estemos nosotros presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando estemos ausentes en el cuerpo, vamos a estar presentes en la presencia de Dios. Y allí Pablo dice, bueno, ya sea que estemos presentes o ausentes, debemos procurar agradar a Dios. Y dice, al final, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una recompensa, esta es una realidad que muchos no quieren mirarla, pero esto es así. Va a llegar el momento en que Cristo va a separar las ovejas de los corderos, ¿no es cierto? Va a llegar ese momento, ¿no es cierto? Unos para vida eterna en su presencia y otros para la condenación eterna. Hebreos dice algo que lo tenemos que tomar en cuenta. Sin santidad nadie verá a Dios. No hay una manera que nosotros podamos alcanzar la presencia de Dios sin santidad. Y bueno, algunos confunden esto, por eso no es un tema que quizás se enfatice mucho, ¿no? Se habla mucho de la gracia y amén. La gracia es Jesucristo en nosotros, esa es la gracia, ¿no es cierto? Que nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la gracia y que depositó en nosotros el Espíritu Santo que está cada día con nosotros. Pero hay algunos que la fuerzan demasiado y parecería ser que es un permiso para hacer lo que yo quiero. Y no es así. Sin santidad nadie verá a Dios. El Espíritu Santo que nos guía a hacer la voluntad de Dios, nos guía a obedecerle, a agradarle, a estar aptos para estar en su presencia. Nada inmundo va a entrar a la presencia de Dios, sino que tiene que estar en las condiciones que Dios quiere, en santidad. La otra vez hablando en el viaje que tuvimos ahí a Santiago, ¿no? Fue largo el viaje, hermano. Bueno, hablamos de todo, ¿no? Y ahí hablando, no sé cómo salió el tema, ¿no? Pero dice, Oscar Marcelino decía, los católicos es como que resolvieron, son muy conscientes de que sin santidad nadie verá a Dios. Lo tienen muy consciente. Pero ¿qué pasa? Ellos como que le pegaron una vueltita y, no sé, inventaron el purgatorio, porque la verdad que no es bíblico, que es un estado ahí intermedio donde cuando uno muere va, por eso se ora por los difuntos, ¿no? Pero ahí hay una conciencia de que sin santidad nadie verá a Dios. Y esto tampoco es, porque nosotros tenemos en esta vida que agradar a Dios y alcanzar esa santidad que nos permita estar en su presencia en las moradas celestiales. Mientras tanto, ¿no? Porque estamos hablando de cuando nos vamos.
Mientras tanto estamos aquí y estamos en este cuerpo, ahora estamos presentes en este cuerpo y estamos limitados a Él, pero Dios nos abrió un camino a través del sacrificio de Cristo en la cruz para que podamos acceder a su misma presencia. Hoy vamos a compartir la cena, ¿no es cierto? Podemos tener una relación con Dios, estar en su presencia. Quizá hay alguno que no conoce a Dios en esta mañana aquí, o que Dios ha puesto una naturaleza espiritual en este cuerpo físico, a través de la cual Dios se comunica con nosotros. Dios es espíritu y puso esa naturaleza espiritual. Pero cuando nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos, le reconocemos como el Señor, nacemos a una nueva vida en Cristo, a través del bautismo, y recibimos el Espíritu Santo. Ahí empieza una vida nueva, una vida en el Espíritu, en la cual podemos tener esa comunión con Dios. Amén. Es una comunión espiritual. No le vemos cara a cara, pero hay una comunión. Estamos en la presencia de Dios. Amén. Hoy Oscar decía, se siente la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es que tiene que estar delimitada en un lugar. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros y está allí cuando estás en tu cuarto de oración. El Señor dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar a uno que no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes, hablando del Espíritu Santo que está dentro nuestro y que a través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir en esa presencia de Dios. No hay nada más precioso que estar en su presencia. Amén. Aleluya. Y tomar conciencia de la presencia de Dios, porque no podemos estar de una manera liviana ante su presencia. Ahí me estaba mirando Isaías, ¿no? Isaías cuando tiene esta visión, ¿no es cierto?, del Señor, Isaías en un momento dice, pero ahora, dice, yo que estoy muerto, dice, dice, porque mis ojos han visto al Rey, dice, un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Ha visto al Señor. No tenía una conciencia de lo que es la presencia de Dios, lo que es la santidad de Dios. También allí en Génesis, allí Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y en un momento allí estuvo en un lugar, se queda dormido, tiene una visión, esto está en Génesis 28, entonces ve como una escalera que sube al cielo y ángeles de Dios que subían, bajaban y allí Dios le habla. Le confirma la promesa que le había dado a Abraham de que de su descendencia iba a llenar la tierra, amén, y que él iba a estar con él, que Dios iba a estar con Jacob. Dice, yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Cuando Jacob despierta, cuando toma, digamos, conciencia, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice que tuvo miedo, le agarró temor. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tenemos que ser conscientes. ¿Qué nos lleva a la santidad? El ser conscientes de la persona de Cristo, el ser conscientes de la santidad de Dios, de la presencia de Dios y que nada inmundo va a poder estar allí. Y en todo momento Moisés decía, Señor, si tú no vas a venir conmigo, no me saques de acá. La verdad, prefiero no moverme,
pero lo que yo quiero es que vos vengas conmigo, que vos estés conmigo. Y otra experiencia es la de David cuando quería trasladar el arca, con gran alegría, ¿no es cierto?, con un deseo de corazón muy genuino, pero sin temor de Dios. Entonces, ustedes conocen la historia, cuando la van trasladando se mueve y el arca representaba la presencia de Dios. Entonces, allí uno quiso tocarla para que no se... y quedó fulminado. Y allí donde David quedó apesadumbrado y se dio cuenta de la importancia. No debemos tomar nosotros livianamente estas cosas. Somos templo donde el Señor habita. En 2 de Corintios dice que somos templo del Dios viviente. Somos templo de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y nosotros no podemos llevar una vida a nuestro antojo y a nuestra manera. El Espíritu Santo está dentro nuestro y se contrista cuando nosotros obramos mal, cuando estamos desviándonos del camino. Entonces tenemos que ser conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros y somos templo de Dios. Y en la presencia de Dios tenemos plenitud de gozo, tenemos paz, cobertura. No hay nada mejor, no hay ningún lugar mejor. El salmista también decía, prefiero estar un momento allí en tus atrios, un día, que 1000 días fuera de ellos. Es mejor la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Allí en Hebreos nos habla, ¿no? Hebreos 10, de que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Jesucristo hizo esta obra. Y dice, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí resume la condición en la cual debemos estar en su presencia. Hay un camino abierto que Jesucristo abrió a través de su muerte, pero ¿cómo tenemos que acercarnos? En plena certidumbre de fe. Tenemos que acercarnos con limpieza de corazón, con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia. Hermanos, esto es muy serio y esto es verdad, y estamos citando lo que dice la Escritura. Así que no es acá una cuestión condenatoria, ni mucho menos, es de que nosotros seamos conscientes de que debemos estar en santidad delante de Dios. Amén. Aleluya. Y sigue diciendo, ¿no? El salmista aquí considera las diferentes condiciones que debemos, vamos a ir rápido, quédense tranquilos, que debemos tener para acceder a la presencia de Dios. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué cosa esto de la integridad, no? Es ser de una sola pieza, es que haya armonía en mí entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Tiene que ser una misma cosa, eso es ser íntegro. No que pienso una cosa y hago otra, sino que realmente tener esa transparencia, que otros puedan ver y que Dios fundamentalmente, de que somos hombres y mujeres íntegros. El que hace justicia, la justicia es algo, es un atributo de Dios importante. Y uno cuando ve en la Escritura, nota la reacción de Dios, ¿no es cierto? Y el Señor condena severamente toda injusticia. Algunos versículos hablan de que Dios es justo y todo el que hace justicia
es nacido de Él. Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Y hay tantos otros versículos que nos hablan de la importancia que tiene para Dios la justicia. Y aquí nos habla a nosotros, ¿no? El que hace justicia, el que anda en integridad y hace justicia. Miqueas, cuando quiere presentarse delante de Dios, dice: ¿con qué me voy a presentar delante del Señor? Lo voy a hacer con holocausto, con sacrificio. Y el Señor le dice: no, dice, lo que vos tenés que hacer es, no, el Señor no quiere sacrificio, el Señor lo que quiere es que seas justo. Dice, lo que pide Jehová de ti es hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Amén. Siendo a lo práctico, ¿cómo obramos en las situaciones que nos toca vivir? Porque cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones en lo cotidiano. ¿Cómo obramos, no? Y debemos practicar la justicia en todos los órdenes de nuestra vida, en cómo trato a mi prójimo, en cómo me manejo en lo comercial, en lo laboral, fundamentalmente también en lo familiar, ¿no? En todos estos lados debo manejarme con justicia, porque el Señor condena severamente toda injusticia. Y a veces, cuando tenemos que tomar alguna decisión, la cosa está dada entre si es justo o no es justo. Y aquí entra toda una consideración, ¿no? Porque muchas veces algunas cosas son legítimas, son lícitas, pero no es justo. Yo cuando veo algunos juicios, a veces miramos con mi esposa, nos gusta esta serie, alguna serie policial, y que hay juicio, ¿no? Y cuántas personas inocentes quedan presas y cuántos culpables quedan libres. ¿Por qué? Porque no se cumplió con todas las pruebas, aunque se sabe que es culpable, pero como no, para nosotros no tiene que ver si es lícito, si es legal, sí tiene que ver, ¿no? Pero lo fundamental, si es justo delante de Dios. Obrar con justicia. En nuestro corazón tiene que estar ese deseo de que en todos los órdenes de mi vida tengo que obrar con justicia. ¿Y cómo saber lo que es justo? ¿No? El único justo es Dios. No hay uno más que Dios. Y nosotros lo que tenemos son consideraciones parciales de determinadas cosas, ¿no es cierto? Lo miramos de una manera parcial. Siempre yo tengo razón y el otro está equivocado. Y viceversa, para el otro yo estoy equivocado y él tiene razón. Son consideraciones parciales. Tenemos que ir al Señor. Tenemos que buscar en Dios. Cuando tenemos estas situaciones allí medio confusas, tenemos que buscar a Dios y de esta manera seguir la justicia, encarnar a Cristo y vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos va a guiar a toda verdad. Cuando estemos en esos momentos que no sabemos, no vayamos por lo fácil, por lo lícito, por lo legal, vayamos por lo que es justo y el Espíritu Santo va a poner en nosotros señal de lo que tenemos que hacer. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué hace? Va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta alcanzar una perfección. Amén. Después dice, el que habla verdad en su corazón. Habla de ser sincero, de no tener apariencias, de no andar en mentira. Lo contrario es la hipocresía. Y nosotros vemos cómo Jesús trató a los religiosos de la época, ¿no? Porque le decía que eran sepulcros blanqueados, porque dice, ustedes dicen, no eran íntegros, dicen, pero no hacen. Dicen pero no hacen. Entonces los trató de hipócritas.
porque guardaban toda la apariencia, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. Debemos mostrarnos tal cual somos, ser hombres y mujeres veraces. La verdad siempre es lo mejor, es la mejor opción, siempre. Siempre, aunque duela, aunque muchas veces genere algún tipo de situación o conflicto, siempre la verdad es la mejor opción. El que habla verdad, y no solamente con su boca, sino en su corazón. Ya, si da el tiempo, vamos a hablar un poquito. El que no calumnia con su lengua. Aquí podríamos estar hablando toda la mañana, todo el día, el que no calumnia con su lengua, el que no perjudica a su prójimo, ni procura mal de su vecino, el que no calumnia con su lengua. Esta es otra condición que aquí da el salmista para entrar en la presencia de Dios. Y Jesús allí en el Sermón del Monte dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero va más allá, dice, cualquiera que diga necio a su hermano y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego eterno. Tenemos que tener cuidado de qué sale de nuestra boca. Santiago dice que no debemos murmurar uno de los otros y se pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién somos nosotros para juzgar al otro? Tenemos que tener mucho cuidado y no permitir, no dejes, hermano, hermana, que nadie te contamine, que nadie hable mal de ningún hermano, que nadie te venga a hablar mal de ningún hermano. No permitas. Mirá, en todo esto puede haber verdad en lo que dice, pero puede haber también alguna intención de dañarlo, de dañar su imagen, de calumniarlo. Entonces no tenemos que entrar nosotros, no tenemos que prestar oídos. Quizá lo que podemos hacer es remitirlo, ¿no es cierto?, a los pastores, a los líderes, como para que se pueda sanar esa relación. Hay que cortar, hay que sanar, amén. No hay que permitir de que un chisme, una murmuración, una detracción vaya corriendo y eso lo que hace es daña la reputación del hermano. Y es muy difícil eso después poder sanarlo, ¿no es cierto? Había un ejemplo de un niño que lo deben conocer seguramente, ¿no? Que era se enojaba, se peleaba, se agarraba la trompada con todos sus compañeritos y el padre le dice, no sabía cómo hacer, entonces le dio un regalo, un paquete de clavos. Entonces este chico, lo conocen seguramente, muchos lo deben conocer. Este chico dice, pero ¿para qué quiero esto? Bueno, cada vez que vos te enojes, cada vez que vos te pelees, agarrá y clava, le mostró ahí una puerta, la parte de atrás una puerta, clava un clavo acá en esta puerta. Entonces el chico, bueno, lo hizo y la primera vez clavó no me acuerdo cuánto, ¿no es cierto? Luego el chico fue como tomando conciencia y cada vez fue enojándose menos, cada vez fue menos las veces que se peleaba y menos clavos que clavaba, ¿no? Pero bueno, quedó toda ahí la puerta y llegó el día que ya, bueno, logró no enojarse. Entonces le dice al padre, mirá papá, ya van, vieron como los adictos, ¿no? Ya van tanto tiempo que no tomo alcohol, tanto tiempo que no me enojo. Dice, bueno, te voy a hacer otro regalo y le regala unas tenazas. Entonces, por cada vez que vos, cada día que vos no te enojes, agarrá y con la tenaza sacás el clavo. Y así lo hizo, hasta que terminó la puerta sin los clavos. Entonces va contento al padre y el padre le muestra y dice, mirá, perfecto, pero fíjate la puerta, quedó toda marcada, toda marcada.
Hermanos, nosotros lo que decimos cuando hablamos mal de un hermano, estamos dañando, estamos hiriendo, estamos haciendo mucho daño. Eso desde ya no agrada a Dios y estamos dañando la comunión. La palabra dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. No solamente cuando se lastima, sino cuando suceden estas cosas, ¿no es cierto? Y causa mucha tristeza, mucha tristeza. Tenemos que tener cuidado, el que no calumnia con su lengua. Y Santiago dice también, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a él mismo. Y la religión no le sirve para nada. Es lo mismo que nada. Si no es capaz de refrenar, que es cerrar la boca a tiempo. Cerrar la boca. Tendríamos que practicar, ¿no? Hablar un poquito menos. En la multitud de palabras dice, no falta pecado. Y eso es verdad, eso es verdad. Que el Señor nos dé sabiduría y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Miren, como les decía, la lengua, este tema de la lengua es muy amplio, ¿no? Dice, si uno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para darnos esa, antes de hablar, escuchemos, no saltemos y tengamos mucho cuidado de hablar mal de nadie, de nuestro prójimo, de nuestro hermano, porque eso delante de Dios, eso es gravísimo. Bueno, como decía, hablar de la lengua es tanto, tiene poder para destruir. Miembro tan pequeño, ¿no? Enciende como una llama que enciende un gran bosque. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor nos muestre, hermano, hoy vamos a tener la cena. Si ofendimos con nuestra boca, si murmuramos, pidamos perdón al Señor y animémonos a ir a pedir, a hablar con el hermano también, pero más que nada tengamos este cuidado de que en toda nuestro andar diario, que nuestra boca sea para bendición, que las palabras que salgan de nuestra boca sean para bendición, que sean para pronunciar bendición. Allí vieron muchos de los, que este es otro tema también para hablar más ampliamente, pero muchos de los dones espirituales son dados por la lengua, el don de profecía, el de palabra de ciencia. Dios quiere que usemos nuestra boca para bien. Y ahí Pablo en Corintios habla, ¿no es cierto? Dice, sobre todo que profeticéis. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Nuestra boca no tiene que estar para murmurar, para chismear, sino tiene que ser usada por Dios, para edificación. Miren ustedes todo el potencial que hay para edificación, para exhortación, y exhortar no significa, porque la palabra exhortar parecería ser que es darle con un caño a alguien. No es eso. Yo encontré que la definición es aconsejar, amonestar positivamente, animar, alentar. Amén. Ese es el sentido de exhortar. No es ir y darle, ¿no es cierto?, condenar al hermano, sino animarle positivamente. Y qué bien que hace cuando alguno está bajoneado y cuando el diablo quiere desanimarlo y está en esa condición. Vamos nosotros con una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una exhortación. Es lo que hace que pueda cambiar la situación del hermano y pueda realmente estar libre. Amén. De consolación, ¿no? De consolación. El Espíritu Santo
es llamado el Consolador que está con nosotros. Es una acción espiritual el consolar, muchas veces con un silencio, es llorar con el que llora, muchas veces es abrazar, muchas veces a mí me ha tocado una situación muy, muy dolorosa, encontrar un hermano de golpe que había perdido a su hijo hace poquito, y la verdad que lo único que pude es abrazarlo, no le pude decir una palabra, pero en mi corazón estaba como el deseo de que este hermano sea consolado. Yo creo que algo se transmite, algo se transmite. Entonces usemos nuestra boca para bien, para bendecir. Amén, sea un instrumento de bendición. Sea nuestra palabra, dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para saber qué responder a cada uno. Una palabra con gracia, sazonada con sal. Señor, mostrame qué tengo que hablar. Pablo decía que al abrir mi boca me sea dada palabra. Amén. La verdad es que Pablo debía de conocer de memoria, ¿no es cierto? Y tendría un hombre tan preparado, pero él necesitaba que el Señor le revelara para que él pueda hablar en ese momento la palabra justa, la palabra adecuada. Que tengamos nosotros esa búsqueda, de que nuestra boca pueda ser usada para bien, para bendición. Bueno, sigue diciendo, ¿no? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. Yo lo traduzco como diciendo el que desprecia lo que Dios desprecia, pero honra a lo que Dios honra. Debemos reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y aquí también es llamar a las cosas por su nombre. Hay algunos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno. Aquí tenemos que estar muy bien centrados en lo que Dios quiere, aprobarlo, pero en lo que Dios no quiere, reprobarlo. Amén. El que no presta su dinero con interés, el que no acepta soborno contra el inocente. Es otro problema que puede traernos, ¿no es cierto? Dios quiere que prosperemos. Para Dios está bien que prosperemos, que tengamos lo necesario, que tengamos abundante. Dios quiere. El tema está cuando en nuestro corazón está colocado ese deseo, ¿no es cierto? Y en nuestro corazón está esa búsqueda hacia las cosas materiales. Y Jesús lo menciona, y Pablo lo compara a la avaricia con la idolatría. Y Jesús dice, no se puede servir a dos señores. O servís al dinero o servís a Dios. Está bien tener, pero que en nuestro corazón sea Dios lo primero. Porque dice la palabra también que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Escuetamente sentía de compartirles este salmo que habla de quién entrará en la presencia de Dios. Que podamos vivir, hermano, hermana, vidas íntegras en santidad. Como decíamos, no hay nada más precioso que estar en la presencia de Dios. Y no hay nada que valga la pena que nosotros podamos estar, que nos excluya de estar en su presencia, que estemos en una continua revisión. Esto no es perseguirnos, tenemos la libertad en Cristo, amén, la libertad espiritual, pero que haya en nosotros una conciencia de revisar nuestra vida, de dar lugar al Espíritu Santo para que Él nos examine. Examíname, Dios, conoce mis pensamientos, porque nosotros muchas veces sin quererlo obramos mal, pero el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos muestra las cosas. Y debemos limpiarnos de toda contaminación, de todo aquello que impide
que tengamos una relación de Dios, con Dios, de todo aquello que impida que podamos estar en su misma presencia. Debemos desecharlo, renunciarlo y enfocarnos hacia las cosas de Dios. Amén. El Señor nos va a dar la victoria para poder vivir una vida así, ¿no es cierto? Termino con esto que dice en 2 Corintios 6, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén.